El poder del networking. Así empezó la clase que cambió mi vida. Estaba en Chicago, Kellogg, junto a 40 compañeros de distintos lugares del mundo, y el profesor Brian Uzi nos miró y nos dijo esta frase. Nos pidió que dijésemos nuestro deseo en voz alta, uno a uno, y nos demostró que con los talentos, recursos y con la capacidad de los demás, nuestro sueño era mucho más posible de lo que pensábamos. No importaban nuestros recursos, nuestra carrera, nuestro éxito profesional. Los demás tenían las llaves en sus manos para hacer una gran diferencia. Y aprendí en ese momento muchas cosas. La primera es que todos nosotros tenemos un deseo o un sueño muy fuerte que guardamos. La segunda es que hacemos pasos y logros para llegar a ese mismo deseo. Me di cuenta que en todo ese mes de cercanía con mis compañeros no lo habíamos compartido. Y por último, que todos teníamos muchísima facilidad de lograr los sueños de los otros. Por un momento los invito a pensar en un sueño importante que tengan y traten de ver si se les está dando la misma secuencia. Si lo tienen asociado a un sueño importante, ese sueño lo tienen asociado a un logro importante o una serie de logros. Muy movilizado, decidí ese día empezar a tomar un café por día con una persona nueva. Me juntaba con ellos en un café, los escuchaba, les contaba esta historia y les decía, tiene que haber algo que yo pueda hacer por vos que sea simple para mí y que te haga una diferencia. ¿Cómo te ayudo? Y las respuestas empezaron a venir, siempre ligadas al tema de los negocios. Ayúdame a crear una empresa, ayúdame a crear un producto, quiero evaluar y vender mi empresa. Realmente sorprendido, decidí ayudar y decir que sí. Y dedicaba mis noches después del trabajo y dedicaba los fines de semana a ayudar a estos grupos de emprendedores. No pasó mucho tiempo, pero los logros se multiplicaron, las empresas crecieron y 4 meses después de hacer esta ayuda, varios de estos emprendedores decidieron regalarme 20% de sus empresas, haciéndome socio sin pedir nada a cambio. Los gritos de mis amigos de vos sos un gerente, tenés que cobrar, ¿cómo vas a hacer esto gratis? Y mi respuesta de no, pará, esto es el poder del networking, ya vas a ver, que decía con total ingenuidad y sin saber lo que estaba haciendo, demostraron tener ese poder que había intuido en la clase. Pasaron unos años y logré crear una empresa que actúa en más de 20 países, que ayudó a emprendedores en 50 países de la Tierra. Creamos más de 500 empresas con emprendedores de todo tipo, de todas las clases sociales, de todo tipo de industria, con todo tipo de efecto. Y me di cuenta, sobre todo en ese camino, fui nómada digital, viajando 5 años por el mundo, viviendo en ciudades como Hong Kong, Dubái, Tallinn en el norte de Europa, ahora Panamá. Me di cuenta que no tenemos muy claro cómo alcanzar nuestros logros. Me di cuenta que nos preguntamos ni siquiera lo preguntamos, hay un método, hay un proceso. Piensen en un segundo, teníamos ese sueño, teníamos ese logro o una serie de logros, ¿qué estamos haciendo para llegar a esos logros? ¿Qué hay que hacer para esto? Y el problema tiene que ver con que estos logros, en general, cuando hago esta misma pregunta en las clases, terminé siendo profesor en base a esta aventura, siempre viene con el componente individual de los logros, con las habilidades que tengo, el esfuerzo que hice, el sacrificio que tuve, lo solo que estuve, cómo logré esta cosa extraordinaria yo solo. Y la verdad es que eso realmente nos aleja de nuestros logros y de nuestros sueños. Simplemente nos pierde, nos hace centrar en que nosotros tenemos que hacer lo posible, nos hace centrar en el trabajo infinito de lograr cosas para un día llegar a algo que nos estamos haciendo trampa. La idea de que a través de los demás, accediendo a sus habilidades, a sus recursos, a sus talentos y a sus redes extendidas, podemos superar nuestras limitaciones sobre todo individuales, es tan poderosa que la vamos a llamar capital social. Y networking empecé a llamar al arte de desarrollar ese capital social. Voy a tratar de acompañar esta charla para que son muchas charlas brillantes, muchos conceptos. Quiero que se lleven algo para recordar esto y empezar a trabajar por sus sueños y sus logros de otra manera. Entonces les voy a presentar esta fórmula, es una fórmula muy simple, que dice que nuestros logros
son iguales a nuestras habilidades y recursos por nuestra perseverancia, por nuestro capital social. Como es una multiplicación, cualquiera de estas partes que valga 0 hace que nuestros logros sean imposibles. Empiecen a madurar esta fórmula y dense cuenta que una estrategia tiene que ver con lo que decidís hacer o no hacer para llegar a un logro. Entonces, justamente, cuando ustedes piensen ese logro tratando de que sea el más efectivo para llegar a sus sueños, enfóquense en que alguna de estas partes está fallando cuando no llegamos. O está fallando la parte de la perseverancia y nuestras habilidades blandas, o está fallando la parte del capital social y cómo nos relacionamos, o está fallando la parte de que nos tenemos que formar en algo o necesitamos algún recurso. Cuidado con esa parte de los recursos porque en general nos contamos la historia de que no podemos porque no los tenemos los recursos. Y todos los recursos se habilitan a través del capital social. A veces solo necesitamos una conversación. Entonces, lo que quiero hacer con esta fórmula es traten de ir madurando en base al sueño inicial, el logro inicial, esta fórmula, qué les falta, qué podrían haber hecho. Yo llegué a esta fórmula enseñando a emprender. Me di cuenta muy pronto, con lo que había aprendido ayudando a emprendedores, que emprender iba mucho más allá de hacer negocios, que las metodologías y herramientas que enseñaba tenían que ver con la vida misma, que los emprendedores que me buscaban para hacer sus negocios en realidad querían hacer sus negocios para ganar dinero, para un día lograr algo, para un día ser felices con su propósito. Y nuestra metodología parte desde ese entonces, y de haberme equivocado yo en el mismo camino, del propósito. Uno tiene un propósito y a través del emprendimiento, que empecé a llamar el arte de hacer posible, el arte de los logros, muchas veces uno puede llegar ahí. No es la única manera, y se puede llegar a los sueños a veces con una sola conversación. Tengan esto en cuenta, a veces ni logros se necesitan para llegar al sueño. Hay que hablar con la persona correcta de la forma correcta, en el momento correcto. Los emprendimientos tienen algo interesante, que es que tienen una parte intelectual que uno aprende con la metodología, pero tienen también una parte emocional muy fuerte, cargada de muchísimas habilidades a desarrollar, que se liga en la fórmula con la perseverancia, y una parte relacional fundamental. Esa parte relacional es la parte del capital social y del networking para desarrollarlo. Si se fijan, los negocios, en su mínima expresión, que a veces complejizamos, no tienen más que ver con un grupo de personas que intercambian valor de una forma sostenible en el tiempo. Lo único que diferencia un logro individual de un logro de negocio es que esos actores en un negocio intercambian el valor una y otra vez de forma repetitiva. Lo que quiero contarles es que las metodologías emprendedoras nos acercan a las personas de una forma que no pasaba antes con las empresas. Cuando estudiábamos negocios era todo estudiar planes, estudiar reportes, estudiar indicadores, áreas funcionales, marketing, finanzas, logística, complejidad. Y las nuevas teorías emprendedoras tienen que ver con la simplicidad. Tienen que entender los conceptos humanos. Hacemos una manera humana de hacer negocios, que tiene que ver con estas partes. Fíjense, la primera es elegir los actores que van a participar en ese negocio. Y eso tiene que ver con el máximo poder que un emprendedor sostiene. Ese es el poder de elegir quiénes van a participar. La segunda es segmentarlos, entender cada uno de estos actores qué dolor o qué deseo tiene y por qué entraría en ese intercambio. La tercera, una vez que los segmentos, es aprender a saber dónde están. Muchos hacemos planes de negocios complejísimos con billones de dólares de facturación, mercados internacionales, y cuando tenemos que vender después de hacer el producto de muchísimo tiempo, no sabemos ni dónde están nuestros clientes. Muchos buscamos inversión cuando tenemos 20 clientes y no sabemos dónde está el cliente número 21. Entonces la manera de encontrarlos y poder interactuar con ellos, incluso antes de empezar la empresa, es fundamental y necesita entrenamiento y es una de las mayores causas de fracaso emprendedor. Por otra parte, una vez que encontrás a esas personas, hay que conversar con ellas. Somos muy tecnológicos, pero tenemos terror de hablar con la gente. Tenemos terror de juntarnos uno a uno. Y en esa escucha activa con el otro en un café puedes descubrir ese deseo que elegís dentro del grupo que segmentaste para solucionar. Cuando encontrás dónde están, la manera de solucionarlo no tiene que ver con ser un genio, tiene que ver con escuchar con ellos, que son los que tienen el problema que se les ocurrió hasta ahora para solucionarlo, encontrar al grupo de personas que lo tiene y entre todos llegar a la mejor solución co-creada. Al final los negocios son intercambiar con los otros, tienen que ver con relacionarnos, escuchar y facilitar el proceso de encontrar quiénes necesitan qué y armar esos intercambios de forma sostenible. Son puro capital social. Quiero cerrar con una dinámica. Recuerden el sueño del principio. Recuerden la serie de logros que tenían pensado.
Cierren los ojos, por favor. Piensen en la importancia de los otros en sus vidas. Esas personas que los ayudaron, que las ayudaron. Ahora piensen en un sueño fuerte que tengan. Puede ser el del comienzo. Los invito a abrir los ojos. Ahora les voy a dar un desafío difícil para los seres humanos. Busquen las miradas de los demás. Conéctense con las miradas de los demás. Todos tenemos un sueño. Veo que les cuesta muchísimo. Todos tenemos un sueño. A todos nos cuesta alcanzarlo. Ninguno lo está contando. Los invito a empezar con una simple pregunta. ¿Qué puedo hacer que sea simple para mí y que te haga una diferencia? Muchas gracias.